Bien, 20:33. Continuamos aquí en La Revancha por Radio Atilra de General Rodríguez, radioatilra.com y la 96.1 FM también, y el Facebook es Radio Atilra de General Rodríguez. Escuchamos allí un poco de lo que es la voz de Gustavo Adrián Cerati en el homenaje, también recordando al gran Gustavo Adrián Cerati, como siempre prófugos que nos acompaña el tema de Soda Stereo. Pero también, además de deporte, tenemos que hablar de lo que está pasando en la actualidad con respecto a la economía y la política también, porque el dólar se va para arriba, y si se va para arriba el dólar, aumenta todo. Desde la harina para arriba todo. Cerró hoy a 39,79. Con respecto al día de ayer, una suba del 1,92%. Así que tenemos en comunicación vía telefónica a un economista con una gran trayectoria también político. Estamos hablando de Claudio Lozano. Hola Claudio, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, Claudio, ¿te puedo tutear? Sí, por supuesto. Bien, Claudio. Bueno, Claudio Lozano es economista y político argentino, ex diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, del partido Unidad Popular. Y bueno, Claudio, por allí nos ayudás un poco a entender qué está pasando con respecto a la economía, con respecto a las medidas que está tomando el gobierno nacional, aquí en los oyentes de nuestro programa La Revancha. Hoy con este dólar a 39,79, con una suba del 1,92% con respecto a ayer. ¿Por qué se da esta suba del dólar? ¿Qué está pasando en la economía para el hombre de a pie, Claudio? Para allí, en lo técnico, por ahí no lo comprendemos mucho, pero por allí para bajarlo a tierra. Mira, están pasando dos cosas. El núcleo del problema es que la política aplicada por este gobierno desde que empezó, y que hizo casi, te diría, una lógica, la de gobernar con deuda, nos sometió a una suerte de endeudamiento exponencial durante más de 2 años, endeudamiento además que se fue dolarizando de manera creciente, es decir, en la moneda dólar, y que además se fueron acortando los plazos de vencimiento, al mismo tiempo que la Argentina perdía control sobre el manejo de los dólares, básicamente porque se les permitía a los exportadores liquidar cuando se les cantaba, o porque en todo caso se hizo casi una especie de sentido común el tema de la fuga sistemática de capitales. Se fugaron en poco más de 2 años 56.000 millones de dólares. Es decir, la idea del endeudamiento en un contexto de apertura y absoluta desregulación lo que hizo fue poner a la Argentina al borde de la cesación de pagos. Eso es lo que pasó, eso es lo que pasa, y esa es la razón por la cual en determinados contextos, cuando aparecen problemas internacionales o problemas políticos locales, se dan corridas porque aquellos que invertían para hacer renta financiera en la Argentina o los que habían prestado plata, lo que tienen es temor de que la Argentina no pague. Es decir, Claudio Lozano, que es economista, también político argentino, nos está comentando aquí en La Revancha por Radio Atilra de General Rodríguez que una persona, un grupo de capitales viene al país, un ejemplo, con $100, lo cambia a pesos, lo ponía en las LEVAC con un interés alto, después le ganaba ese interés, lo ponía en dólares, y si el dólar estaba alto, ya había ganado la diferencia, y por supuesto ya entró con $100, se va con un poco más, y en consecuencia el verde, el billete, no se imprime acá en Argentina, sino que se va, y en consecuencia hay que pagarle, y de alguna forma hay que, o tomando deuda, o generando, que no se generó porque no se exportó, el dólar. Creo entender de esa manera, Claudio, cómo es el tema de la famosa bicicleta financiera, ¿no? La Argentina a finales del 2017 tenía un agujero en dólares de 40.000 millones de dólares anuales para poder afrontar sus diferentes cuestiones, ya sea importaciones, fuga de capitales, pago de deuda, turismo en el exterior. El déficit de dólares que la Argentina tenía era de 40.000 millones. Esos 40.000 millones los resolvía endeudándose por 30.000 millones de dólares anuales, y los otros 10.000 con inversión financiera que venían a hacer esa jugameta que vos mencionabas, y a los cuales, para que hicieran eso, había que pagarles una renta financiera monumental. Obviamente, el hecho de tener un país con un grado de dependencia del endeudamiento de esa naturaleza hace que cuando en el escenario internacional pasa algo, y de hecho lo que pasó
fue que subieron las tasas de interés en el norte. De hecho, lo que pasó es que el mundo está convulsionado porque Trump tensiona la situación internacional de una manera muy significativa. Pasó el conflicto no solo con China, sino con Turquía. Digo, hay razones internacionales ya desde hace rato que indicaban que no iba a ser fácil mantener una situación de esta naturaleza. Pese a esto, el gobierno siguió, digamos, jugando al endeudamiento, y bueno, en determinado momento se le dijo que no había más posibilidad de financiarse, y todo esto se cayó como un conjunto de naipes. Esto es lo que ha pasado. A partir de allí aparece el intento de ir al Fondo Monetario Internacional. El fondo hace digamos que hace el memorándum de entendimiento y presta dinero, con lo cual la cobertura del fondo es lo que de alguna manera disimula la cesación de pagos de la Argentina, pero en realidad el fondo prestó plata, pero entraron 15.000 millones de dólares y en un mes se fueron 9.000, con lo cual también apareció el problema de, digo, si entran por una ventanilla y se van por la otra, los acreedores tampoco cobran. Consecuentemente, en ese marco se dio la segunda corrida y estamos discutiendo el segundo acuerdo. Pero lo cierto, lo central para tener en claro, es que el problema es que la Argentina está en cesación de pagos. Ese es el problema. El segundo tema es la terapia elegida por este gobierno para resolver el problema, y que es terrible, que ese es el problema más grave, porque tanto las corridas cambiarias, que no son tan, yo diría, corridas, muchas de ellas son inducidas, la corrida cambiaria más el acuerdo con el fondo, lo que están mostrando, o lo que han hecho, sobre todo con un dólar a 40 pesos prácticamente y una tasa de interés que supera el 60%, en realidad lo que han hecho es poner a la Argentina en una suerte de shock recesivo, es decir, han derrumbado la actividad económica, y esto obviamente nos plantea, incluso de acuerdo al acuerdo firmado con el fondo, una suerte de ajuste y estancamiento perpetuo de acá al 2020. Este es el escenario, que es un escenario muy complicado. O sea, no solo nos han puesto en cesación de pago por un endeudamiento irresponsable, sino que la solución es paralizar la actividad económica de la Argentina, porque de esa manera, al paralizarla, la economía argentina consume menos dólares, importa menos y consecuentemente puede conseguir dólares propios para afrontar sus vencimientos. Francamente, el gobierno ha hecho un desastre en el manejo de la política económica de estos primeros 2 años, y la terapia es peor todavía que el manejo, porque francamente querer resolver las cosas solamente por la vía de la recesión es un verdadero disparate, que además parece no reconocer las limitaciones que tiene el cuerpo social de la Argentina, dada la situación social que vivimos, y que tiene 30% de pobres aproximadamente, porque en realidad lo que viene acá, de hecho ya pasó en el mes de junio y de julio, es el tema de la caída de la actividad económica, el cierre de empresas, el aumento del desempleo y el aumento de la pobreza. ¿Qué medidas debería tomar el gobierno en estos momentos para hacer un giro de 180 grados, Claudio Lozano, en su mirada con respecto a lo que debería ser el gobierno de Mauricio Macri? No, la verdad es que habría que girar el ángulo 180 grados, como vos decís, porque la verdad que no hay margen de solución aplicando las políticas de siempre. Digo, en la Argentina todos sabemos que las políticas de endeudamiento, de apertura y de desregulación, que son las que han aplicado Martínez de Hoz, Domingo Cavallo y demás, no dan resultados. Esto que está pasando no era imprevisible, era absolutamente previsible. Uno podía discutir si iba a pasar ahora o dentro de un par de meses, pero la verdad que toda esta situación iba a terminar mal, estaba cantado. Es decir, no se puede, digamos, involucrar al país en una lógica de tomar deuda nueva para pagar deuda vieja, porque esa calecita siempre termina mal. Y me parece que en ese sentido, para hacer otra cosa, lo que hay que hacer es, básicamente acá habría que suspender el acuerdo con el fondo y llamar a una concertación para plantear una estrategia diferente, una estrategia que en todo caso tiene que posponer, digamos,
la prioridad del endeudamiento y colocar en el centro el tema de la recuperación de la actividad económica de la Argentina. Esa es en todo caso la clave del asunto. Ahora, yo no veo definición por parte del gobierno para cambiar el ángulo. Eso es lo que debería hacer. De hecho, digamos, acá estamos con situaciones realmente insólitas, planteando, digamos, las políticas de déficit cero que está en este momento negociando el gobierno. La verdad es que es un esfuerzo fiscal de aproximadamente 560.000 millones de pesos, y cuando uno mira cuánto se expandieron la facturación de las principales empresas exportadoras por el salto del dólar de 20 a 40, casualmente se les ha acumulado una renta extraordinaria en las 15 primeras empresas de prácticamente otras, digamos, el excedente equivale a 560.000 millones de pesos. Es decir, si uno le retuviera a los exportadores el 50% de cada dólar exportado, a las 15 empresas exportadoras más importantes del país, estaríamos en capacidad de garantizar el déficit cero del Estado argentino sin imponerle el ajuste a los salarios, a la salud, a la educación, y a todas las universidades y a toda la cantidad de sectores que están siendo postergados en función de una estrategia gubernamental que repite políticas absolutamente viejas que, como siempre, han terminado mal. Claudio Lozano, muchísimas gracias por haberse brindado a charlar aquí con La Revancha por Radio Tilra de General Rodríguez. Mi nombre es Martín Olivera y nos ayuda a pensar, a reflexionar y, por supuesto, a bajar al llano del porqué de lo que está pasando en el día a día, que uno nota una angustia en los trabajadores y, por supuesto, también en los comerciantes, en las pymes, en todos los sectores productivos también, porque se ve paralizada la economía. En consecuencia, yo lo resumo, quizás usted me va a corregir, yo digo, si aumenta el dólar, aumenta el pan, porque la harina es un derivado del trigo y el trigo se exporta. En consecuencia, el exportador pone el mismo precio en el mercado local porque el tipo no va a perder plata, ¿no? Es decir, es el capitalismo. Sí, eso es así porque en este mercado no interviene el Estado adecuadamente. No es lógico porque el costo de producción de la harina no está fijado por el valor del dólar. En realidad lo que es, obviamente al ser un producto exportable, indudablemente es lógico que en términos internacionales tenga el nivel que tiene, pero el costo de producción local podría seguir siendo el mismo, no tendría por qué impactarlo. Ahora, eso no ocurre porque no hay una intervención adecuada en el que permita desenganchar el precio internacional del precio interno, que es lo que correspondería, porque en la Argentina nosotros somos muy buenos en la producción de alimentos, mucho mejores que muchos otros países, y no tenemos por qué pagar a precio internacional. La lógica es que aprovechemos esa ventaja para el desarrollo local. Así que nuestra gente, las familias argentinas podrían tener alimentos baratos en lugar de caros, porque casualmente una cosa es el precio al que vendamos al mundo, otra cosa es lo que pasa acá. ¿Y qué inflación, bueno, Claudio, qué inflación maneja usted que va a cerrar el año? La verdad que la inflación está arriba de 40, 42, como proyección para este año. Uh-huh. Imaginemos, en realidad el impacto más serio que tenemos, además de que vos comentás, lo que vos dijiste es absolutamente cierto. Lo que yo digo es que hace rato que los argentinos deberíamos haber desenganchado el precio local de los alimentos del precio internacional. Uh-huh. Pero lo que digo más allá de eso es que el punto que tenemos es que, digamos, el impacto del dólar es obviamente que la caída general de los ingresos de buena parte de la población, de los trabajadores, de los sectores de los jubilados, de los que dependen de planes sociales, de los cuentapropistas, etcétera, etcétera. Y la caída en los ingresos supone un achicamiento del mercado interno, que además, al ser acompañado por una tasa de interés de referencia del Banco Central de más del 60%, lo que hace es generar un shock recesivo, es decir,
se cae la actividad económica, se derrumba, y al mismo tiempo que se derrumba, obviamente se derrumban los empleos, y se incrementa el número de pobres. En ese contexto de caída de la actividad económica, lo que hay es un proceso creciente de deterioro de las pymes. Hay a la vista un proceso de concentración, en el sentido de que muchas pymes tienen que terminar cerrando, no pueden aguantar la situación. También al mismo tiempo a este valor del dólar la Argentina resulta muy apetecible para la compra de empresas ya existentes por parte de capitales extranjeros, lo cual esto acentúa la extranjerización, con lo cual en la práctica lo que está pasando es que el conjunto de la sociedad, del pueblo argentino, de sus trabajadores, de sus pequeños y medianos productores, están haciendo una transferencia brutal de ingresos hacia los sectores del capital financiero, a nuestros acreedores y a los principales exportadores de la Argentina, abriendo además un nuevo proceso de concentración y de extranjerización. Eso es lo que está pasando. Claudio Lozano, muchísimas gracias para invertir su tiempo aquí, para charlar aquí con el programa La Revancha, Otra Chance, y en nombre de quien habla Martín Olivera y todo mi equipo, le mando un saludo gigante y muchas gracias nuevamente. No, gracias a ustedes. Hasta siempre. Hasta siempre. Pasó Claudio Lozano, economista, que nos ayuda a reflexionar, a pensar también y a entender un poco más qué está pasando con respecto a la economía, a la política también que se está aplicando